Muy buenos días, apreciados oyentes. ¿Cómo estamos, mis hermanos, mis amadas en la fe? Que Dios nos bendiga abundantemente en este día. Bendito sea nuestro Señor, nuestro Creador, Redentor y Salvador Jesucristo, por el regalo de la vida que nos da a cada uno de nosotros. Desde a buena mañana, cuando nosotros nos levantamos, empezamos a tomar decisiones pequeñas, grandes, medianas, a largo alcance, a corto o mediano tiempo de su logro, pero tomamos decisiones. Inclusive los niños tienen la libertad de tomar pequeñas decisiones también. Claro, para eso están los padres, sus tutores, quienes los cuidan para orientarlos en la vida. Asimismo también, el ser humano, Dios lo dotó con libre albedrío. Este es un regalo de Dios que cada uno de nosotros debemos de apreciar. Tan es así del respeto que nuestro Dios tiene por sus criaturas, que les otorgó la libertad, el libre albedrío, inclusive, para poder rechazar su grande amor. Mira cómo es nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Yo me maravillo en realidad de tener un Dios de tal naturaleza. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a Lecturas de Esperanza, donde quiera que escuches. Que el Señor pueda llevar a ti consuelo, fortaleza, esperanza. Es mi deseo y oración. Leamos, por favor. Allí en el libro de Isaías, capítulo 61, del versículo 1 y 2. Leamos esos versículos. El Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí, porque me ungió para predicar buenas nuevas a los pobres. ¿Buenas nuevas a quiénes? A los pobres. Me envió a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y liberar a los presos. Versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza de nuestro Dios. A consolar a todos los que están enlutados. Puedes leer en tu casa la continuación excelente de este capítulo que relata la misión central del Mesías, de Jesús, que es, ¿quién es? Salvación. El 15 de septiembre de 1821, países de América Central se convirtieron en países libres de la monarquía española. Hoy, estos países latinoamericanos están celebrando 201 años de independencia. Durante la búsqueda de oro de Hernán Cortés en Centroamérica, se establecieron las colonias españolas, bajo las cuales se formaron 4 virreinatos. Estos virreinatos fueron Río de la Plata, la Nueva España, Nueva Granada y Perú. Bajo el virreinato de la Nueva España se encontraba el reino de Guatemala, el cual estaba formado por los ahora 5 países del centro americano, es decir, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Guatemala, por supuesto. La guerra de la independencia empezó en 1810, pero el reino de Guatemala se emancipó de España hasta 1821. En 1822, México se anexó a los 5 países, pero el 1 de julio de 1823, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica se independizaron de México, adoptando entonces el nombre de Provincias Unidas del Centro de América, y se convirtieron en países separados en 1838. Aquí en Estados Unidos, como señala el profesor de la Universidad Estatal de Arizona, Manuel Hernández, empiezan celebraciones de los latinos como reacción a los eventos negativos en este territorio de Estados Unidos hacia los grupos minoritarios, después de años de migración de las personas. En algunos lugares, por ejemplo, tenían letreros que decían "No Mexican Allowed", es decir, no se permite mexicanos. Y de ahí en sucesión, no salvadoreños, no. Se veían a todos como mexicanos, pero estaban refiriéndose a la raza latina. Hoy, aquí en Estados Unidos,
se celebra el 15 de septiembre al 15 de octubre, el mes de la herencia hispana, resaltando la contribución de la comunidad hispana en este país. Y fue bajo el presidente Lyndon Johnson en 1968 que se da inicio por una semana primeramente a esta celebración. Luego, el 17 de agosto de 1988, fue extendida y fue declarada un mes de celebración para la comunidad hispana por el presidente Ronald Reagan. Independencia se define como el estado de una persona, de una cosa, de un territorio que no necesita de otra para su realización e implica entereza, firmeza de carácter, autonomía de la propia conducta. ¿Qué es un país independiente? En sí, el diccionario dice que independiente es no depender ni ser tributario de otro. Un estado de este tipo es libre a nivel político y administrativo, ya que sus gobernantes toman decisiones por su cuenta sin tener que acatar órdenes del exterior. Cuando decimos independiente, es un adjetivo que se usa para calificar a aquel o a aquello que carece de dependencia, es decir, que no depende de alguien o de algo. El concepto se asocia a la libertad y a la autonomía, aunque su alcance también depende del contexto que se esté tratando. Usualmente se piensa en la parte política cuando se habla de independencia. La realidad muestra que es la independencia económica de un país la que influye en sus libertades y en la capacidad de tomar decisiones por y para ese pueblo que lo constituye. Sostiene un modo de pensar, sostiene un modo de actuar, sin admitir intervención externa. Bueno, de hecho, allí para ser miembro de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, un país debe tener dos características: ser soberano e independiente. Muchos pensamos entonces, ¿cómo yo puedo ser libre en el Señor? ¿Cómo puedo tener libertad aún estando en un país donde no se respetan los derechos de las personas? Puedes ser libre en el Señor, porque es Cristo quien te da la libertad. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que hay países donde no se goza de una libertad tan grande como la que hay aquí en Estados Unidos y en la mayoría de países latinos y la mayoría de europeos. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, la primera enmienda de la Constitución del país protege los derechos de la libertad de religión y la libertad de expresión sin interferencia del gobierno, prohibiendo que el gobierno apruebe leyes que establezcan la libertad de una religión oficial o muestren preferencia por una religión sobre otra. También prohíbe que el gobierno intervenga en la práctica religiosa de las personas. Así que libertad de asociación y de creencia. Una de sus máximas expresiones es la libertad de expresión que tienen las personas. Así que aquí se puede adorar a quien sea, pero en este día la invitación es que tú puedas escoger a Jesucristo, mi Salvador, mi Señor, el Creador del universo. Tú eres libre de escogerle. Escógele. En el nombre del Señor Jesucristo, abre las puertas de tu corazón para Él. Escoge a Cristo. El ser humano siempre está buscando algo, alguien a quien adorar. Y vamos a ser incompletos, no vamos a estar realizados hasta que nosotros lleguemos nuevamente, nos devolvamos a las manos benditas de nuestro Creador, de nuestro Salvador, que te ama, que vino a libertarte. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Cautivo. Estamos cautivos por el pecado. Cautivo significa que vive retenido por fuerza en un lugar, que está dominada por una pasión, una emoción, dominados por el pecado, que está sometido, que está sometida, preso, que eres reo. Pero para eso apareció Jesucristo,
para deshacer todas las obras del diablo. Ya no más presos, ya no más penada. Hoy puedes ser liberada por Cristo. Hoy tus cadenas son rotas si tú lo quieres. Si tú te humillas al Señor y dices, Señor, yo no quiero estar más sometida bajo el peso del pecado. Ya no quiero ser esclava del diablo. Tú puedes ser libre en el Señor. Si humildemente le dices, ayúdame, Señor. Te declaro que tú eres mi Salvador, mi Señor, el Señor de mi vida. Y es que cuando tú lo declaras así, tú te sometes al gobierno de Dios y a sus leyes. Pongamos atención en esto, porque no podemos decir que soy parte de un país si yo no obedezco las leyes. Tengo que respetarlas. Donde quiera hay leyes, querido. Y la libertad a la que Cristo nos ha llamado no es para que nosotros violemos su santa ley, sino para que andemos en sus estatutos. Bendito sea el Señor. Dios nos da la fortaleza. El Señor nos dice también en esta hora, muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Salmos 34:19. Santiago 1:25. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, la ley de la libertad, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciendo, recibirá bendición al practicarla. ¿Te das cuenta? Tú eres un ciudadano de un país determinado, cualquiera que sea. Eres bendecido cuando estás dentro de los límites que permite a los ciudadanos de un territorio conducirse. Estás protegido. Entonces, la ley existe para proteger bienes. La ley de Dios, querido. Su fundamento es el amor. Y ahí Dios lo divide en dos grandes, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y cada una de estas dos grandes directrices tiene una división. Amar a Dios sobre todas las cosas. Hay 4 mandamientos ahí bajo de ese rubro. Amar a tu prójimo como a ti mismo. También hay 6 mandamientos bajo ese rubro. Porque el bien que se protege es en relación a tu prójimo. Una relación horizontal. Cuando yo amo a Dios, entonces no debo de tener otros dioses ajenos. Entonces también no tengo que tener imágenes ni ninguna estatua a que yo le rinda mi adoración o alguna cosa o alguna persona. Entonces también no debo de tomar el nombre de Jehová, nuestro Dios, en vano. Entonces también debo de guardar el día de reposo, como dicen las Sagradas Escrituras, no como el ser humano lo quiere implantar. ¿Te das cuenta entonces? Cuando respetamos los mandatos del gobierno de Dios, somos libres. Bendito sea el Señor. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, la Sagrada Escritura dice a través de Pablo que los hijos de Dios son aquellos que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Es decir, no conforme a mi propio gobierno ni mis mandamientos, sino a los mandamientos sagrados y santos de Dios. Alabado sea nuestro Señor. Romanos 6:15. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Es decir, yo ya sé que Dios protege la vida del otro ser humano y dice no matarás. Ya sé que Dios protege la veracidad y la fidelidad entre la pareja. Entonces dice no vas a adulterar. Ya sé también que Dios dice, por ejemplo, no te hagas imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo. Que no haya alguien más importante que Dios en tu vida. Ya sé que se protege. La adoración plena y fiel a Dios nuestro Creador, el único Dios verdadero. Cuando dice, acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el 7º es santo. Día de reposo para Jehová tu Dios. Dice 7º. No dice primer día de la semana, ni 6º día. ¿Te das cuenta, querido? Andar en el Espíritu de Dios es respetar el gobierno de Dios, sus leyes, para ser salvo. No. Somos salvos por Jesucristo. Él es el que nos quita, nos lava de nuestros pecados. Pero al venir a formar parte del país celestial, también tenemos que andar de acuerdo a ese gobierno. Es decir, al gobierno
espiritual. Bendito sea el Señor por su santa palabra. Grande conocimiento que nos ayuda a comportarnos adecuadamente delante de Dios. Y por supuesto, respetando en lo que no contradiga los principios bíblicos, las leyes de cada uno de nuestros países. Ya no más presos entonces. ¿Me permites leerte allí en El deseado de toda la gente? Es un libro que te recomiendo, muy lindo. Página 431. Todo aquel que rehúsa entregarse a Dios está bajo el dominio de otro poder. No es su propio dueño. Puede hablar de libertad, pero está en la más abyecta esclavitud. No le es dada ver la belleza de la verdad, porque su mente está bajo el dominio, está sometido a Satanás. Mientras uno se lisonjea de estar siguiendo los dictados de su propio juicio, obedece la voluntad del príncipe de las tinieblas. Cristo vino a romper las cadenas de la esclavitud del pecado para el alma. Así que si el Hijo os liberta, dice San Juan 8:36, entonces seremos verdaderamente libres. Abre las puertas de tu corazón. Ya no rehuses más a Cristo Jesús. ¿Cuántas veces has sentido el llamado del Espíritu Santo? ¿Cuántas veces Dios te ha dado evidencias abundantes de su amor, de su protección, de su cuidado, de su ternura? Y tú aún así sigues rechazándole, rehusándole. La única condición, agrega allí en ese libro El deseado de toda la gente, página 432, la única condición bajo la cual es posible la libertad del ser humano, la libertad tuya, jovencito, de los vicios, la libertad tuya, caballero, de la pornografía, la libertad tuya, señorita, de la fornicación, la libertad de la idolatría, de quien sea que seamos, que estemos cautivos bajo el pecado. La única condición bajo la cual es posible que seamos libres es que yo, oyente, llegue a ser uno con Cristo. La verdad te liberta y Cristo es la verdad. San Juan 8:32. Es mi mayor anhelo que gocemos de la independencia que se celebra del yugo español, pero es mi mayor oración que hoy tú puedas ser libre en el Señor. Entrega tu vida a Cristo Jesús, porque de hecho, querido, si no le entregas tu vida a Jesucristo, si no lo aceptas como tu Señor y Salvador, así por omisión, tú ya te has sometido a otro gobierno. Sos esclavo del enemigo. Dios no quiere eso. Dios pone la vida y la muerte. Pero aún así, Él te dice, escoge la vida y vive. Sé libre en el Señor. La paz de Jesucristo quede con cada uno de nosotros. Si Él lo permite, nos encontramos próximamente. Amén.